Li- A ver, la pantalla se ve, ¿cierto? Sí, Bueno, entonces, para uno resolver estas ecuaciones, hay cosas que saber. Entonces, para resolverlas bien, o sea, con rigurosidad matemática. Entonces, lo primero que hay que saber es lo siguiente. Eh, que yo te lo expliqué en estos días, pero ahora lo vamos a ver con un poco más de rigurosidad. Entonces, e a la i teta es una función exponencial compleja que es coseno de teta más i seno de teta. E a la menos i teta sería igual a coseno de menos teta más i seno de menos teta, coseno de teta es par, o sea que coseno de menos teta es coseno de teta, y seno de teta es impar, o sea que seno de teta queda menos seno de teta, seno de menos teta es menos seno de teta, o sea que esto queda como menos i seno de teta. Y yo voy a llamar a esta la ecuación 5 y la ecuación 6. Es importante, Valentina, que tú intentes demostrar estas dos ecuaciones. Si demuestras esta, demuestras la segunda. Entonces ponme atención, mira. Tú lo puedes hacer así. Taylor Series. Una serie de Taylor, entonces, simplemente es una representación polinomial de una función x. Es la sumatoria desde m igual a cero a más infinito de la derivada mésima de f de x con respecto a x, ¿cierto? Por x menos x sub cero a la m. Y esta derivada de acá debe estar evaluada en x igual a x sub cero. X sub cero podría ser cero, ¿cierto? Después te explico series de Taylor con más detalle porque esa es la vaina más importante que uno aprende en esta vida. Es súper importante saber series de Taylor. Ya en la próxima sesión, cuando hablemos de movimiento parabólico, en detalle vas a ver. Entonces, acá, para el seno, entonces tú lo que necesitas es tener las derivadas, derivada la función, porque cuando m es igual a cero, la derivada, digamos, ceroésima de la función es simplemente la función. Entonces, tú tienes, por ejemplo, y igual a f de x igual a seno de x, ¿cierto? Tienes f' de x igual a coseno de x, ¿cierto? Tienes f2' de x igual a menos seno de x. Tienes f3' de x igual a menos coseno de x. Tienes f4' de x igual a seno de x. Entonces ahí ya le diste la vuelta al asunto, ¿cierto? Entonces, a ver, ahora tú dices f de cero es igual a cero. F' de cero es igual a uno, ¿cierto? F2' de cero es igual a cero. F3' de cero es igual a menos uno. F4' de cero es igual a cero. Si yo por acá hubiera calculado F5', ¿cierto? De x, esto sería igual al coseno de x. Por lo tanto, F5' de cero es igual a uno. Mira que ya tienes ahí unos coeficientes. Entonces esa serie de Taylor para f de x igual a seno de x, ¿cierto? Entonces seno de x, esto sería igual a la sumatoria desde m igual a cero a más infinito de f
m de x evaluado en x sub 0, que lo va a coger como 0, que multiplica a x menos x sub 0 a la m. Ya tenemos todo para calcular esto, mira. Cuando m vale 0, entonces esto sería f de 0 por x menos x sub 0 a la 0 es 1, ¿cierto? Entonces me quedaría acá más f' de 0 por x más... Ah, bueno, en esta definición de la serie de Taylor me faltó, esto viene dividido sobre 1 sobre m factorial. Listo. O multiplicado por 1 sobre m factorial. Más 1 sobre 2 factorial por f2' de 0 por x al cuadrado, más 1 sobre 3 factorial por f3' de 0 por x al cubo, más 1 sobre 4 factorial por f4' de 0 por x a la 4, más 1 sobre 5 factorial por f quinta prima de 0 por x a la 5, más puntos suspensivos. Entonces, hasta infinitos órdenes polinomiales, ¿sí o no? Acá, entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me va a quedar de la siguiente manera. Esto me quedaría como f de 0 es 0. Esto es 1. Esto es 0. Esto es menos 1. Esto es 0. Esto es 1. O sea que ¿cómo me queda? Me queda x, ¿cierto? Menos 1 sobre 3 factorial por x al cubo, más 1 sobre 5 factorial por x a la 5, menos 1 sobre 7 factorial por x a la 7, si tú continuaras, pues, ¿cierto? Más 1 sobre 9 factorial por x a la 9. Mira que los signos van alternando. Eso tiene sentido porque el seno es una función alternante, ¿cierto? Pero no solo eso, sino que el seno lo estás expresando como una sumatoria de funciones impares, de polinomios impares. Y eso sí que tiene sentido, ¿cierto? Porque el seno es una función impar. Tú deberías de demostrar, eso te lo dejo como tarea, que el coseno de x como una serie de Taylor, sería 1 menos 1 sobre 2 factorial x al cuadrado más 1 sobre 4 factorial x a la 4 menos 1 sobre 6 factorial x a la 6 más 1 sobre 8 factorial x a la 8 más puntos suspensivos, ¿cierto? Muy bien. Eh, en términos de sumatoria, entonces esto lo tendrías que demostrar tú. Entonces, demostrar. Así como yo hice la del seno, tú haz la del coseno. Ahora, en términos de sumatoria, yo podría decir, Valen, que el seno de x es igual a la suma desde m igual a 0 a más infinito de menos 1 a la m, porque los signos van alternando. Para m igual a 0 es 1, para m igual a 1 menos 1, para m igual a 2 es 1, ¿cierto? Pero de potencias impares. Y una potencia impar sería 2m más 1, dividido un factorial impar, que sería 2m más 1, factorial. Para el coseno, algo parecido. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría la suma desde m igual a 0 a más infinito de menos 1 a la m por x a la 2m, como el coseno es una función par, pues entonces va a ser una suma de potencias pares dividido 2m factorial, ¿cierto? Ahora, para yo demostrar la forma más sencilla que yo me he encontrado a lo largo de mi no tan larga vida, pero igual larga, de demostrar las identidades de Euler, es con una serie de Taylor. Porque resulta que la exponencial, la serie de Taylor para la exponencial, Valen, sí que es bastante sencilla. Mira, tú dices f de x igual a e a la x, ¿cierto? Entonces,
A ver, f' de x e a la x. F2' de x e a la x. F3' de x e a la x. F4' de x e a la x. Y ahí ya te imaginas lo que pasa, ¿cierto? F de 0, 1. F' de 0, 1. F2' de 0, 1. F3' de 0, 1. F4' de 0, 1. Y acá entonces me va a quedar lo siguiente, que e a la x como serie de Taylor sería la sumatoria desde m igual a 0 hasta más infinito de 1 sobre m factorial, ¿cierto? De la derivada mésima con respecto a x de e a la x. Esto evaluado en x igual a 0 por x a la m. Y esto es para m igual a 0, entonces esto vale 1. Más x más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial más x a la 6 sobre 6 factorial más x a la 7 sobre 7 factorial más puntos suspensivos. ¿Cierto? Entonces, ahora, ¿cuánto valdría e a la i teta? E a la i teta, según la serie de Taylor, valdría 1 más i por teta, ¿cierto? Ven, Valentina, tú sabes qué es el número i, el número complejo i, en imaginario. Sí. Ah, bueno. Entonces sería i teta al cuadrado sobre 2 factorial más i teta al cubo sobre 3 factorial más i teta a la 4 sobre 4 factorial más i teta a la 5 sobre 5 factorial más i teta a la 6 sobre 6 factorial más i teta a la 7 sobre 7 factorial más puntos suspensivos. Entonces, para yo poder continuar acá, esta sería la ecuación 7. Para yo continuar tengo que hacer una cosa. Mira, i al cuadrado, ¿cuánto vale i al cuadrado, Valen? Mm, ¿No recuerdas? no. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, repasemos números complejos. Para yo sacar la raíz o para definir la raíz de un número negativo como -4, entonces yo podría definir lo siguiente, que debe existir una cantidad i de forma tal que el cuadrado sea -1. O sea que esto me quedaría la raíz de 4, ¿cierto? Por la raíz de i al cuadrado, y esto me quedaría como 2i, ¿cierto? Pero van a haber dos números que elevados al cuadrado den -4, 2i menos 2i, o sea que hay que colocar más o menos 2i, ¿cierto? Muy bien. Ujú. ¿Eso qué significa? Que si i al cuadrado entonces es -1 para yo poder definir una raíz negativa, significa que i por definición es la raíz de -1. Esto es el número imaginario. Y Gauss, digamos, lo propone para poder definir raíces negativas. Listo, muy bien. Entonces,
Dicho esto, nosotros tenemos que, ¿cuánto vale i al cubo? Vale i al cuadrado por i, o sea, vale menos i. ¿Cuánto vale i a la 4? Y Vale i al cuadrado por i al cuadrado, ¿cierto? I a la 5, ¿cuánto vale i a la 5, Valen? menos sí también. No, vale i, porque i a la 5 Porque, sería i a la 4 por i. I a la 4 es 1. ok, ya. I a la 6 sería ¿quién? Sería i a la 3 por i a la 3, que sería menos i por menos i, o sea, menos i al cuadrado, que sería 1. I a la 7 sería i a la 4 por i a la 3, ¿cierto? ¿Cuánto vale i a la 4? Vale 1. I a la 3 vale menos i, o sea que i a la 7 vale menos i, ¿cierto? Muy bien, entonces tú puedes ver que tenemos i es igual a i al cuadrado es igual a menos 1, i al cubo es igual a menos i a la 4 es igual a 1, i a la 5 es igual a i a la 6 es igual a 1, i a la 7 es igual a menos i. Mira que esto tiene una propiedad cíclica, pero lo más importante que yo quiero que tú notes es que los impares, Valentina, son imaginarios, ¿sí ves? Ujú. ¿Y cómo son los pares? Números enteros. Reales, porque los otros son imaginarios enteros y estos son reales enteros, ¿sí ves? Mira que son reales. Ujú. Los amarillos menos uno, uno. Espera que acá me quedó algo mal. Ese i a la 6 está malo. I al cuadrado menos uno, i a la 4 uno, y a la 6 tiene que ser menos uno. Ah, es que menos i, esto es, sí, claro. Menos por menos da más, o sea que esto es más i al cuadrado menos uno. Listo. Porque va menos uno, uno, menos uno, uno, y menos i, ¿cierto? Muy bien. Entonces, otra vez retomando, retaking expression 7. Entonces, esta expresión 7 que nosotros teníamos en términos de series de Taylor, yo la puedo escribir así. E a la i teta, ¿cierto? E a la i teta, entonces sería igual a uno más i por teta más i al cuadrado por teta al cuadrado sobre 2 factorial más i al cubo por teta al cubo sobre 3 factorial más i a la 4 por teta a la 4 sobre 4 factorial más i a la 5 teta a la 5 sobre 5 factorial más i a la 6 teta a la 6 sobre 6 factorial más i a la 7 teta a la 7 sobre 7 factorial más puntos suspensivos. ¿Y cómo nos queda esta vaina acá? Entonces, esto nos queda uno más i por teta menos teta al cuadrado sobre 2 factorial y al cubo vale menos i, o sea que esto me quedaría como menos i por teta al cubo sobre 3 factorial y a la 4 vale uno, o sea que esto me quedaría más teta a la 4 sobre 4 factorial y a la 5 vale i, o sea que esto sería más i por teta a la 5 sobre 5 factorial y a la 6 vale menos uno, se me olvidó corregirlo. Entonces menos teta a la 6 sobre 6 factorial y a la 7 vale menos i. Es i por teta a la 7 sobre 7 factorial. Muy bien.
Yo voy a separar los pares y los impares acá. Entonces los pares los escribo, perdón, los reales y imaginarios, mejor dicho. Bueno, que igual es lo mismo. Entonces estos serían los reales y estos serían los imaginarios y voy a factorizar la i acá. Factorizo la i en cada uno de estos términos y me queda teta menos teta al cubo sobre 3 factorial más teta a la 5 sobre 5 factorial menos teta a la 7 sobre 7 factorial y resulta y acontece más puntos suspensivos, ¿cierto? Entonces que esto me va a quedar como, si sumo más términos, obviamente, esto me queda como la serie del coseno de teta y esto acá me queda como la serie del seno de teta. Y esto me quedaría como coseno de teta más i por el seno de teta, ¿cierto? Entonces, eso es una demostración de la identidad de Euler así rápida. Ahora sí digamos lo que nos ocupaba, ¿cierto? La solución de esta ecuación diferencial, ¿sí o no? La solución de esta Ujú. ecuación diferencial, la próxima vez que nos reunamos te enseño cuáles son los modelos de donde se origina esa ecuación diferencial, que son modelos con resorte. Uno tiene un resorte y tiene una fuerza, ¿cierto? Entonces, let's assume that f of x is equal to a y, bueno, simplemente asumamos inconstante, que esto es e a la st. Listo. Entonces ahora tenemos la segunda derivada de f más omega sub 0 por f es igual a cuánto, pues tenemos que derivar eso. Entonces, la primera derivada de esta vaina es s e a la s. Ah, yo estoy haciendo esto con x, acá lo estoy haciendo con t, estoy combinando. Y la segunda derivada, entonces me quedaría s cuadrado e a la sx, ¿cierto? Esto me va a dar como algo así. Aquí se me olvidó el cuadrado de la omega. Esto sería por e a la sx. Esto me va a dar s al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado por e a la sx. Y esto es igual a cero. Entonces de acá es de donde viene esta situación. Entonces sería s cuadrado más omega sub 0 cuadrado igual a cero. O sea que s al cuadrado es igual a menos omega sub 0 al cuadrado. Pero como menos uno es i, o sea que esto sería igual a i al cuadrado por omega sub 0 al cuadrado. Y de acá yo obtengo que voy a tener dos valores de s. Por eso tengo dos soluciones, Valentina. Tengo más o menos i omega cero. Como s tiene dos valores posibles, ¿cierto? Como s tiene dos valores posibles, entonces naturalmente la solución, como esto es una ecuación lineal, no puede ser solamente esta. Tiene que ser una combinación lineal de esas dos. O sea, tiene que ser una combinación lineal. Acá yo voy a tener un S1 que es igual a I omega cero. Tengo un S2 que es menos I omega cero, ¿cierto? O sea que esto va a ser A1 por E a la I omega cero X, ¿cierto? Más A2 por E a la menos I omega cero X. Listo, muy bien. Y entonces, a partir de la identidad de Euler,
Entonces yo puedo decir que el coseno de teta es e a la i teta más e a la menos i teta sobre 2. Eso es sumando las dos identidades de Euler, ¿cierto? Y que el seno de teta es igual a e a la i teta menos e a la menos i teta sobre 2. ¿Listo? Entonces reemplazo acá. Entonces me queda A1 que multiplica. Bueno, pues acá voy a reemplazar, espera un momentico. Acá puedo reemplazar coseno de omega sub 0 por x más i seno de omega sub 0 por x. Más A2 coseno de omega sub 0 por x menos i seno de omega sub 0 por x, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar acá como A1 más A2 por el coseno de omega sub 0 por x, ¿cierto? Y me va a quedar acá más i que multiplica a A1 menos A2 por el seno de omega sub 0 por x. Entonces esa viene siendo la solución de esa ecuación diferencial. Y como tengo dos constantes, yo puedo expresar esto en términos de otras dos constantes. Esto puede ser C1 coseno de omega sub 0 por x más C2 por el seno de omega sub 0 por x. Listo. ¿Cómo hallo? Ya tengo la solución. Y tú vas a ver que si tú derivas esta solución dos veces, podemos verificar, ¿cierto? Entonces, tú tienes f' de x sería igual a omega sub 0 por C1 coseno de omega sub 0 x más, perdón, em, tendríamos acá menos C1 omega sub 0 seno de omega sub 0 por x, ¿cierto? Más C2 omega sub 0 coseno de omega sub 0 por x. Podríamos tener la segunda derivada acá, ¿cierto? Y entonces acá tendríamos, em, esto sería menos C1 omega sub 0 al cuadrado coseno de omega sub 0 por x, ¿cierto? Menos C2 omega sub 0 al cuadrado seno de omega sub 0 por x. Y esto no es otra cosa que si factorizo omega sub 0 al cuadrado o menos omega sub 0 al cuadrado, esto me va a quedar como C1 coseno de omega sub 0 x más C2 seno de omega sub 0 x. Y tú puedes ver que este término de acá es nuestra solución, nuestra función. Entonces esto sería igual a menos omega sub 0 al cuadrado por f de x. Y si paso esto para el lado izquierdo, mira que acá está la segunda derivada, entonces efectivamente obtengo que f2' de x más omega sub 0 al cuadrado de x por f de x es igual a cero. Digamos que acá lo que nos faltaría, Valentina, es tratar de especificar, ¿cierto? Tenemos que tratar de especificar cómo calcular los coeficientes, ¿cierto? Para eso tú necesitas condiciones. Necesitas saber cuánto vale f de cero, ¿cierto? Digamos que f de cero es cero. Si f de cero fuera cero, entonces ¿quién es f de cero? F de cero es C1 coseno de cero más C2 seno de cero. Seno de cero es cero, o sea que esto quedaría como C1 igual a cero, ¿cierto? Entonces de ahí sacas la primera constante, ¿sí o no? Y la Sí, segunda constante la sacas de f' de cero. Digamos que f' de cero es como una, no sé, una constante lambda, pues, ¿cierto? Entonces si acá, ¿cómo quedó f' de cero? Quedó como menos C1 omega sub cero menos C1 omega sub cero por el seno de cero, ¿cierto?
menos C2 omega sub cero por el coseno de cero, ¿cierto? Y esto es igual a lambda. Esto que te va a dar de acá te va a dar que C2 es igual a menos lambda sobre omega sub cero. Esa sería la solución, ¿cierto? Entonces ya con eso tienes las dos constantes. Listo. Bueno, vale, se nos va a acabar la llamada. Entonces lo que yo voy a hacer es que te voy a compartir esto para que puedas estudiar y te voy a compartir unos ejercicios.